Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast. Hoy va a ser un poco diferente a lo anterior porque el tema a tratar va a ser el tema de mi libro que fue publicado el 15 de este mes, de enero del 2021, y por tanto quiero tratar el tema de algunas justificaciones y en relacionado al libro también, ¿no? Un poco el contenido que puede servir para las personas que no lo tienen o las personas que sí lo tienen pueden entender un poco más cuál fue la idea del libro y por qué estos temas, ¿vale? Entonces el libro se llama Computación y Programación Funcional, que en primera instancia yo lo había llamado computación funcional, pero también entiendo que el no llevar la palabra programación podría prestarse para algunas ciertas confusiones. Por ejemplo, el pensar que quizá iba a ser solamente un libro teórico y no práctico. Entonces por eso quise incorporar la palabra programación. Ahora bien, cuando yo incorporo la palabra computación, eh, estoy tratando de abarcar algo muy general, y es que la primera parte del libro trata un poco sobre la introducción a la computación y la programación desde un punto de vista muy general, donde se comienza de la parte teórica, que son los modelos de computación, el cálculo lambda, que es el modelo de la computación que se centra el libro para poder explicar la programación funcional. Pero una vez que yo explico el cálculo lambda, estoy obligado a explicar la máquina de Turing para que tener un contexto histórico de cómo comienza la computación. Una vez que está explicado eso, ya pasamos a temas como la tesis de Church-Turing y ese tipo de cuestiones, e incluso algunas partes como las implicaciones filosóficas, que eso fue algo muy interesante que quise añadir, un apartado muy breve, obviamente, ya que ese tema podría abarcar casi un libro completo, pero quise hacer un apartado breve dando algunas recomendaciones a libros para la gente que quiera ahondar, y de hecho que también pueda ahondar en este podcast, porque yo he hecho otro episodio donde doy una introducción a la filosofía de la ciencia de la computación. Por tanto, en el libro agrego algunas de ese tipo de cuestiones. Ahora bien, el libro tiene algo en particular que no está el nombre de una tecnología como título. Eso es algo central, porque marca un poco la idea de lo que va a ser el libro. Es un libro que práctico, donde se presentan muchos ejemplos, pero que no se aleja de la teoría, no la rechaza, y trata de combinar las dos cuestiones, la teoría y la práctica, de manera armónica. Porque para mí es eso un poco la computación, ¿no? Tratar de ampliar lo máximo posible, sin olvidarse de dónde viene, o sea, la parte histórica también le doy mucha importancia, pero que se atrae a las tecnologías actuales. Creo que crear un libro que tenga en el título un lenguaje de programación actual, popular hoy en día, no está destinado a ser desactualizado al año siguiente. Entonces quise escapar un poco de eso. Entonces coloqué computación y programación funcional. Ahora, claro, cuando yo digo que es práctico, obviamente tengo que ocupar algún lenguaje de programación. Y en este caso se ocupa Racket y Python, con las versiones más modernas que existen en este momento, para poder presentar los ejemplos, donde llevamos los conceptos a la práctica. Ahora bien, eso pudo haber sido en cualquier otro lenguaje, en realidad.
Yo elegí Racket porque me parece un lenguaje muy bueno para comenzar a aprender la programación funcional, porque es un lenguaje que te permite no usar tipos. El libro sí es de la programación funcional no tipado, eso igual es importante remarcar, excepto un par capítulo en particular que yo encontré necesario añadir, que es el cálculo lambda tipado, porque existe el cálculo lambda no tipado y tipado. Y en el tipado se presenta el cálculo lambda de manera teórica, como el uso de restricción a través de tipos, y una parte práctica donde añado Haskell para, para entenderlo mejor, ¿no? Pero el libro en sí es del cálculo lambda no tipado, por tanto ocupamos lenguajes no tipados. Y uno de los lenguajes no tipados funcionales más, para mí, sencillo de aprender es Racket, que es un lenguaje basado en Lisp, ¿no? Un lenguaje, uno de los primeros lenguajes de programación, dicho sea de paso. Y además añado un lenguaje mainstream, un lenguaje popular, que es Python, porque Python, a pesar de no ser un lenguaje totalmente funcional, permite construir estructuras, tiene operadores que simulan la programación funcional y que son muy útiles utilizar con cierta relación a lo que se hace actualmente, ¿no? Es decir, con Python uno puede combinar distintos paradigmas, el imperativo, la orientación a objeto, con cuestiones funcionales. Y eso es lo que trata un poco de explicar el libro. El libro recoge una de las deudas que yo no encontré en la literatura en español y de hecho en la inglés tampoco, y es explicar el cálculo lambda con lenguaje de programación moderno. Sí es cierto que hay algunos libros en inglés, en español no hay nada, que presentan el cálculo lambda usando algún lenguaje de programación. Son generalmente Haskell o ML también, pero no hay ninguno que ocupe un lenguaje, por ejemplo, de la familia Lisp, como Racket, y menos todavía que ocupe el lenguaje mainstream como Python. Por tanto, este libro trata de llenar un vacío, y ese vacío es que presentar la programación funcional no directamente con un libro como el tipo, no sé, programación funcional en Python o programación funcional en Scala, etcétera, donde directamente te enseña la programación funcional con un lenguaje de programación. Aquí no. Lo que yo trato de hacer algo totalmente distinto es que primero comenzamos desde el inicio. O sea, qué es la computación, qué es la programación, qué son los lenguajes de programación, cuáles son los paradigmas, qué es un paradigma. Toda la parte conceptual, después nos involucramos en la segunda parte del libro, la parte teórica del modelo del cálculo lambda. Y eso yo creo que es la parte, el corazón del libro, que está en la parte 2. Y en esa parte 2 del libro se presenta el cálculo lambda, algo totalmente que no se ha hecho en la literatura en español, excepto en algunos cursos de universidades de España y en algunas de Latinoamérica he visto que hay algunas diapositivas de cursos, pero ninguna trata de manera tan completa el cálculo lambda y además llevar esos conceptos del cálculo lambda, relacionarlos a lo que es hoy en día los lenguajes de programación modernos. Entonces la parte 3 empezamos a la parte aplicada, ¿no? O sea, ya entendimos lo que es la computación, la programación o el lenguaje de programación. Pasamos a la segunda parte para entender lo que es el cálculo lambda, cómo se realiza la computación a través de funciones que es muy distinta, donde no existen ciclos iterativos, donde el concepto de variable no existe, para pasar a la parte 3 que es la parte ya de la implementación, llevar esos conceptos a la práctica. Y ahí presentamos conceptos, los conceptos más fundamentales de la programación funcional, eh, por ejemplo, la transparencia referencial, que es fundamental, las funciones puras, lazy evaluation, o sea, evaluaciones perezosas, la inmutabilidad, pattern matching, etcétera, que son el corazón de la programación funcional que vienen influenciadas por el cálculo lambda. Entonces el libro tiene un orden de, de menos a más, ¿no? O sea, se lee desde el primer capítulo hasta el último y es siempre ocupando información del capítulo anterior, ¿no? Y en ese capítulo, en la última parte, la última parte que tiene varios capítulos, se presentan estos principios de la programación funcional de manera ya aplicada en Racket y Python, con capítulos como estructura de datos, algoritmos y ese tipo de cuestiones. Entonces, al final podemos resumir el libro, o lo que yo quise transmitir fue un libro agnóstico a las tecnologías, que yo ocupo ejemplo de código, de lenguaje de programación, sí, pero puede haber sido cualquier otro. Pero lo más importante son los conceptos, la parte teórica, la parte de
clarificar un poco lo que es la computación, la programación, sus aspectos más generales y centrarme en el cálculo lambda. ¿Qué es el cálculo lambda? Porque estoy convencido que una vez que tú entiendes el cálculo lambda, tú puedes ingresar a la programación funcional de una manera mucho más adecuada, eh, amable, por así decirlo. Más que ir directamente a que te pasen un framework, un lenguaje y empiezas a entender. Es muy difícil, sobre todo cuando has aprendido a pensar de manera secuencial e imperativa. La programación funcional un poco quiebra eso y todo se transforma en funciones. Bueno, para entender eso hay que ocupar el cálculo lambda, que es en sí mismo un pequeño lenguaje de programación. Y una vez que se entiende esa forma de aplicar sustituciones, recursividades, derivaciones, todo ese tipo de conceptos que lo aplica el cálculo lambda, uno puede entrar de manera mucho más rápida a la programación funcional y que te permita ocupar cualquier lenguaje funcional. Y además, es tan importante porque los lenguajes hoy en día modernos de orientados a objetos, como C++, Java, en sus últimas versiones, ya en los últimos años, han incorporado cuestiones, operadores funcionales como map, for, todo ese tipo de cuestiones, reduce, ¿no? Que son funcionales. Por tanto, la programación funcional se ha hecho cada vez más popular y atrae cada vez a más programadores. Pero si uno no tiene esa base conceptual del cálculo lambda, puede ser mucho más complejo entenderla profundamente. O sea, me refiero a entenderla muy bien. El libro lo que trata es hacer eso, tratar de crear esa forma de pensar del cálculo lambda, transmitirla para que se pueda entender. Y una vez que se entiende la parte 2 del libro, uno puede pasar a la parte 3 y ya a otras partes de otros lenguajes que se escapan ya del libro. Creo que el libro trata de hacer eso. Ojalá se pueda transmitir esa idea, que fue una de las cosas que yo quise hacer. Y es porque lo hice porque no hay literatura en español sobre esto y en inglés tampoco, que haga lo mismo que hace este libro. Son una introducción general a la computación, programación, cálculo lambda y la parte aplicada del cálculo lambda, conocida como programación funcional en lenguajes funcional y mainstream. Así que podemos concluir que el libro es un intento de llenar ese vacío, de presentar un poco la idea muy general de la computación. Y creo que lo fundamental hoy en día, y yo creo que lo he remarcado muchas veces en este podcast, uno no se puede centrar tanto en las tecnologías. Sí es cierto que yo no rechazo las tecnologías como tal. De hecho, cuando aparece algún lenguaje nuevo como Julia, me interesa mucho, lo aprendo. Pero también creo que los informáticos en general omiten la historia de su área y también omiten mucho la teoría. Y ese es un vacío que se resuelve con lectura y también con mucha práctica. Y este libro trata de hacer eso, ¿no? Si es verdad que toca muchos temas, probablemente no puedo profundizar mucho en ello. Creo que también las referencias, la bibliografía, la lectura recomendada que están al final del libro pueden permitir a una persona que esté interesada en estos temas ahondar mucho más de lo que este libro puede entregar. Así y todo, creo que el libro puede ser muy útil, o sea, para las personas que quieran ahondarse introducirse a la programación funcional, pero no tan solo eso, sino que a la computación y a la programación. Una nueva forma de pensar, pero una nueva forma de pensar no dogmática, y eso yo lo recalco muy bien. No soy de las personas que dicen que la programación funcional es mejor a todo, que mejora la orientada a objetos, a la imperativa, y que todo debería ser funcional. Eso a mí me parece absurdo, tonto. Sino más bien mi introducción a la programación funcional que entrego en este libro es una introducción que es armónica a los demás paradigmas, que trata de unirse, entrelazarse y que entiende que la complejidad del software es muy difícil de abordar con un solo paradigma, sino que todo tiene que combinarse de manera adecuada. Ahora, esa forma adecuada de combinarse es lo que trato de presentar en este libro y para eso primero hay que entender bien lo que es la computación, la programación y lo que es la programación funcional desde su modelo de origen, cálculo lambda. Eso sería, eso sería un poco la introducción a estos temas y lo dejo invitado a echarle un vistazo al libro. Nos vemos.